Tengo el gusto de, bueno, moderar, coordinar este espacio que se dio en llamar Apuntes para la Reflexión. Son apuntes para la reflexión a partir de unos nacionales, hay mucha expectativa, intercambiar con ellos. Y les cuento que las preguntas disparadoras que les enviamos tienen que ver con cuáles eran las problemáticas que caracterizaban la mayoría de las consultas de jóvenes y adolescentes, de acuerdo a las experiencias de ellos, cuáles son las respuestas que desde el sistema de salud se están dando y si son iguales para todos y todas las adolescentes, si se entienden que esas respuestas que se le da desde el sistema de salud siempre son respetuosas de los derechos de jóvenes y adolescentes, en relación a los procesos de medicalización y patologización, si los colegas han visualizado como un problema en sus respectivos países, si se han realizado transformaciones en relación a esta situación, cuál es la experiencia, y si el trabajo interdisciplinario lo ven como una alternativa a la medicalización y, bueno, bajo qué condiciones. Yo creo que cada una de estas preguntas es un panel en sí mismo, así que, bueno, son simplemente disparadores para, como excusa, digamos, para conversar en este panel. Nosotros teníamos previsto en programa que iban a ser 3 colegas, pero la doctora Paz Robledo, como dijeron al inicio, por un problema de salud no puede estar. De todas maneras, yo luego les voy a copiar en el chat un link a su trabajo, que ella generosamente ya lo había dispuesto así, para que puedan tomar contacto con el pensamiento de la doctora Paz Robledo, que ella se autodenomina como pediatra adolescentóloga. Interesante, me resultó muy interesante. Así que, bueno, ahora voy a pasar a presentar a nuestros 2 panelistas que recibo con mucho afecto aquí en esta pantalla virtual, la querida Rosa Suárez Núñez, que es profesora emérita de la Universidad de Oporto. El título de su conversación va a ser Entre prevención y predicción. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Y a continuación, el doctor Francisco Ortega, que es profesor titular del Instituto de Medicina Social de la Universidad Estadual de Río de Janeiro y es profesor visitante del Departamento de Salud Global y Medicina Social del King's College de Londres. Francisco va a hablar sobre, más allá de la medicalización y la brecha de tratamiento, acceso y accesibilidad en los debates sobre trastorno de déficit atencional con hiperactividad en Brasil. Como, bueno, son ustedes dos, vamos a ser flexibles con el tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, está Paz. Rosa, si necesitas, bueno, por suerte Francisco es de Brasil, te puede auxiliar el portugués de Europa, cualquier cosa que nos falte como alguna palabra, ¿verdad? Bueno, adelante, Rosa. Activa el micrófono. Está muda. Ahora sí. Bien, mi más profundo agradecimiento a la organización de este evento. Muchas gracias, Adriana, por me traer mismo que virtualmente a la tierra de Mojica. Mis disculpas por mis
dificuldades que são, são grandes com a língua. Mi portunhol é mesmo péssimo. Mas eu vou tentar falar despacio. Me parece que temos mais tempo do que lo previsto. Bien. Bueno, en tiempos de desconfinamiento e incertidumbre que pone en evidencia otras pandemias más invisibles, vivimos bajo cielos oscuros, como dice el poeta, mas otro poeta nos recuerda que es en un fondo de oscuridad donde una cerilla encendida se ve. Entonces, en los escritos sobre literatura y arte, Bertolt Brecht hace la pedagogía del sentido de la vida. En el rechazo de la palabra bella, pero sin la fuerza de las convicciones. Esto no es arte. ¿Cómo puede el arte mover a los hombres si no le mueven sus destinos? Si me encierro a sentimientos, ¿cómo pueden sus corazones estar abiertos a mis escritos? Y si no trato de encontrar la manera de liberarlos de sus sufrimientos, ¿cómo puede encontrar el camino de las cosas que escribo? La patologización y medicalización de la educación y de la sociedad en general se contrapone a esta búsqueda del sentido de la vida, obstaculizando el derecho a decidir qué hacer de ella y con ella. La crisis económica, histórica y cultural que atraviesa nuestras sociedades de diferentes formas estructura un panorama de amenaza en torno de la institución escolar y las prácticas educativas. En esta nueva escuela, los seres humanos ya no se piensan en términos de lo que son, sino de lo que valen, como cualquier mercancía. Esta nueva economía, el conocimiento no tiene valor si no se corresponde con las necesidades del mercado, si no se puede atribuir a ese conocimiento un valor de mercancía. Desde al menos los años 70, la educación, especialmente a partir de mediados de los 90, es una seducción para los lobbies capitalistas que se dan cuenta del potencial. Retirar a la esfera pública y someter aún más sectores de la vida económica y social al mercado. Atacar y desmantelar los servicios públicos. Liberalizar, privatizar, mercantilizar. La mercadización de la educación de acuerdo con las necesidades actuales de los mercados como reguladores de sí mismos y de todo lo que colonizan, hace uso de estrategias altamente productivas, ya que es difícil reconocer
su condición de construcción social y la violencia material y simbólica involucrada tan naturalizada es. Hablo de la clasificación escolar como selección social eufemizada. El sistema de currículos alternativos de educación dual, que es instrumental a la visión social del trabajo y la correspondiente desigualdad en la distribución del conocimiento, obstaculizando desde temprana edad las condiciones de justicia cognitiva. La patologización de las conductas y la medicalización de la educación escolar con diagnósticos predictivos precoces a modo de prevención que se colan a la piel con tanta más eficacia cuanto antes ocurren. Entrecruzadas, estas estrategias dan la dimensión de su funcionalidad a aperturas engañosas, a soluciones que terminan funcionando como negentropía amplificadora del sistema. Entonces, con Bourdieu, debemos preguntarnos cuál es la contribución que los intelectuales dan al racismo de la inteligencia. Sería bueno estudiar el papel de los médicos en la medicalización, es decir, en la naturalización de las diferencias sociales, los estigmas sociales, del papel de los psicólogos, psiquiatras y psicanalistas en la producción de eufemismos que permiten designar a los hijos de subproletarios e inmigrantes de tal manera que los casos sociales se convierten en casos psicológicos y las deficiencias sociales en deficiencias mentales. Al abordar la correspondencia entre estructuras mentales y sociales, Pierre Bourdieu menciona que el hábitos, funcionando como categorías de percepción y apreciación o como principios de clasificación, produce no solo las prácticas, sino también las representaciones a través de las cuales opera la clasificación de las prácticas de los otros y de sí mismo. Es decir, un sentido de su lugar y un sentido del lugar de los demás en la estructura social. Este reconocimiento del lugar de cada uno en la estructura social, la condición para no reconocer la verdadera naturaleza de las posiciones diferenciadas de poder. El tema que nos reúne hoy aquí no puede dejar de remitirnos a un contexto mundial en el que el capitalismo conoce y explora la lógica del deseo, ya que aunque venda felicidad, sabe que lo opuesto de la tristeza no es la alegría, sino la actividad. Colina, al comentar el diagnóstico de TDAH que actualmente
cubre a una parte importante de la población mundial en escolaridad obligatoria, dice que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad debe ser visto como la reacción del niño ante un conflicto que retiene el deseo, y algo similar de muchas conductas de los denominados trastornos límite de la personalidad en la adolescencia y la edad adulta. Es decir, siempre que el deseo se ve comprometido, la acción se inhibe o se intensifica. Consumismo en el discurso capitalista, hiperactividad para el discurso de la evidencia científica, este último de los modelos de causalidad biológica y conductivista a los que el discurso universitario dio púlpito y cátedra, que excluyen la dimensión del deseo y el sentido interpretativo de los actos, se inscribe en un retorno al reduccionismo biológico que informa las ingenierías del yo, descuidando el conocimiento que proviene del sujeto, que mejor se maneja en su ausencia. En la transposición a la educación del modelo diagnóstico-tratamiento, por un lado, y la acción de la industria farmacéutica globalizada que para reproducirse necesita ausencia de presión. A través de políticas represivas o mediante el desarrollo de mecanismos de atomización social, sentimientos de culpa individual y autoculpabilidad y al florecimiento de actitudes de conformismo, de sumisión. De ciudad resignado, asustado, con un profundo sentimiento de abandono. No presiona, acepta. Respeto a las etiquetas configuradas en un ejercicio preventivo, Jean-Ping y Vidal refieren que la mirada que se le ofrece al niño estructura su identidad subjetiva, la melodía de su sentimiento de existir. Y en un ejercicio crítico de los enfoques conductivistas se destacan los efectos de las profecías autocumplidas, con consecuencias que aquí podríamos ilustrar ampliamente en el campo de nuestra propia práctica y reflexiones. En cuanto la prevención se posiciona frente a una amenaza anunciada, el riesgo de, en cuanto no es una gestión en el marco de un proyecto de futuro, entra en la predicción de sus efectos nocivos. Y se convoca el Comité Consultivo de Ética del Estado Nacional de Francia.
e cito, una medicina preventiva que permitisse tener a su cargo de manera precoz y adaptada a los niños que manifestan un sufrimiento psíquico, no puede confundirse con una medicina predictiva que paradoxalmente aprisionaría a estos niños en un destino que para la mayoría de ellos no hubiese sido el suyo si no hubiesen sido avaliados. El peligro es, en efecto, el de producir una profecía autocumplida, es decir, el de hacer que suceda aquello que se predice en la forma que fue predicho. Con diagnósticos cada vez más precoces que auguran la identificación premonitoria de agresividad peligrosa o incluso delincuencia, el cambio de lenguaje, en su aparente inocencia, descarta la responsabilidad adulta de cuidar, dando lugar al lenguaje de la vigilancia policial. En lugar del niño, el menor, cada vez más precozmente imputable. Bajo la apariencia científica, una deriva ideológica amenaza aquí con una especie de psicopatosociología que releva de un imprudente, pero no neutro control social de las familias. Un niño cambia, evoluciona, se modifica, registra su existencia. Guardarlo en la memoria de un disco duro resulta en estigmatizarlo, en hacer fixo lo provisional, con el riesgo de identificarlo para siempre a una dificultad pasajera. En tiempos de sumisión a los estados de las exigencias de exclusión disciplinada de las nuevas necesidades del sistema mundial, es decir, de un manejo controlado de la exclusión, los llamamientos de la escuela se dirigen a la intervención médica y psicológica, cayendo fuera de la responsabilidad primaria constituente del sentido de su existencia. Como esclarece el reconocido y insospechado geneticista Axel Kahn, la visión de un gen que dirija un comportamiento complejo, como aquel que comanda a la agresividad, la violencia, la delincuencia, la pedofilia, es absurda y falsa. Esta afirmación no pretende negar la influencia de las propiedades biológicas de nuestro cerebro sobre nuestra vida psíquica. Al contrario, lo que la descarta es el estereotipo reduccionista de un determinismo genético delimitando el destino de cada persona. En 2005, el propio presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría se lamentaba porque, como colectivo profesional, permitieron que el modelo biopsicosocial se haya convertido en el modelo bio. Entonces,
y convocando Shadesman para terminar, dar a todos la conciencia de que la ciencia no es contraria a la libertad. Dar la oportunidad a todos de comprender la naturaleza de la percepción científica parece ser el único medio de tornar la ciencia aceptable en una sociedad represiva que no vacila ejercer su represión en nombre de la ciencia. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Todo el mundo está pidiendo aplaudirte y tu ponencia, así que después quizás nos puedas enviar por mail la ponencia escrita para contar con ella, si tú quieres. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Oh, puedes contar con ella. Es un placer. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay muchas felicitaciones, hermoso, gracias. Te felicitan por el español. Bueno, vamos a avanzar a escuchar a Francisco Ortega y luego recordamos a quienes están participando que los comentarios, las preguntas, las hacen en los chats, tanto del Zoom como de Facebook, los que están siguiéndonos por Facebook. Y así que escuchamos Francisco y después hacemos una ronda de preguntas e intercambios. Adelante. Vale, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Perfecto, perfecto. Vale, bueno, posiblemente el español de Rosa sea mejor que el mío, que a pesar de ser español llevo 25 años en Brasil, entonces está totalmente contaminado. Bueno, entonces quería agradecer por la invitación a Adriana, a Cristóforo, a Alicia Muniz, los demás organizadores de este evento. Desgraciadamente no puedo participar en la parte de la mañana, me estoy recuperando del COVID, entonces mis capacidades de actividades están un poco limitadas, ¿no? Por el cansancio, pero bueno. Yo soy de formación filósofo, a pesar de trabajar en una área interdisciplinar como es el campo de la salud colectiva en Brasil y en varios países de América Latina. Y las investigaciones que he hecho en el caso sobre el TDAH son más desde el punto de vista de las ciencias sociales y tal, o sea, ninguna experiencia clínica ni nada parecido. Mucho más el interés en la subjetividad, en las asociaciones, en la sociabilidad y en esas cuestiones. Y en ese sentido quería un poco presentar un trabajo que he titulado como Más allá de la medicalización y la brecha de tratamiento, acceso y accesibilidad de los debates sobre el TDAH en Brasil. Entonces, para quien no lo sepa, las controversias en torno al TDAH en Brasil, como en otros países, gravitan en torno a la aceptación o no del trastorno y de su etiología neurobiológica. La resistencia a los enfoques biomédicos tiene sus raíces en la preponderancia, en el caso de Brasil, del psicoanálisis y las perspectivas de psiquiatría crítica y de antipsiquiatría en los servicios de salud mental, junto con un sistema educativo de orientación constructivista que precisamente no rastrea los problemas de conducta hasta posibles condiciones patológicas subyacentes. Entonces, en Brasil existe una polarización fuerte entre lo que sería un discurso biomédico y un discurso crítico de la medicalización. El discurso biomédico, como en otros lugares, es defendido por organizaciones de profesionales y la Asociación Brasileña de Psiquiatría, que argumentan que el trastorno de TDAH está infradiagnosticado, infratratado en el país y que existe una brecha de tratamiento y por lo tanto promueven difusión de información sobre diagnóstico y tratamiento
entre el público no especializado. En el otro extremo del espectro político-ideológico encontramos los defensores del discurso de la medicalización, o sea, en el sentido crítico, que son profesionales y académicos de ciencias sociales, de las humanidades, de la salud pública, que desconfían precisamente de la sobremedicalización de la atención. Apoyan enfoques multidisciplinarios para las dificultades de aprendizaje y la falta de atención, restringiendo la medicación para los casos más graves. Los defensores de ese discurso, que podemos decir biomédico, han expresado fuertes críticas al hecho de que en Brasil no exista una política de tratamiento específico para el TDAH, lo que ha derivado en una serie de procedimientos complejos para que sobre todo los pacientes de bajos ingresos obtengan Ritalina, ¿no?, metilfenidato, a través del sistema público de salud, el famoso SUS, Sistema Unificado de Salud brasileño, sea a través de procesos judiciales o por vía de procesos administrativos siempre plagados de numerosos trámites burocráticos. En Brasil, el metilfenidato requiere una prescripción específica para narcóticos y medicamentos psicotrópicos. Varios médicos y psiquiatras brasileños que defienden esa visión que hemos aquí llamado de biomédica, están en total desacuerdo con esas regulaciones y argumentan que ese proceso de notificación para su prescripción es excesivo y es desproporcionado en relación a los posibles riesgos, y que el proceso de notificación al mismo tiempo intimida a muchos pacientes. Los críticos también están, o sea, los médicos críticos alineados con esa vertiente que he llamado de biomédica, también están en desacuerdo con la idea de enviar pacientes con TDAH a los centros de atención psicosocial, que son los centros comunitarios de salud mental, de atención en salud mental en Brasil, los llamados CAPSI, Centros de Atención Psicosocial para niños y para adolescentes. Como, por ejemplo, determina una directiva emitida por la Secretaría Municipal de Salud del Estado de San Pablo de 2014, que determina que los pacientes con TDAH deberían ser encaminados para los CAPSI. Los psiquiatras son contra. En una carta abierta de la Asociación Brasileña de Psiquiatría, llamada Carta Aberta à População, ¿no?, una carta abierta a la población, se oponen al reglamento de San Pablo, alegando que la medida, cito, se opone a la sistematización científica de manera desconcertante e irrespetuosa, y añaden que constituye, cito, una barrera abusiva para el acceso a tratamiento farmacológico por parte de personas de bajos ingresos y restringe la plena práctica y autonomía de la medicina y de la ciencia brasileña. Fin de la cita. Del otro lado del espectro político-ideológico, y como reacción precisamente a esos grupos más de orientación biomédica, varias directivas públicas, recomendaciones y protocolos han regulado las prescripciones de metilfenidato y han cuestionado el diagnóstico y los tratamientos biomédicos para el TDAH. Obviamente, yo estoy hablando de un panorama que ha sido más o menos el panorama de la salud mental pública brasileña, y que en los 2 últimos años, desde el gobierno Bolsonaro, todo eso está siendo desmontado y se está volviendo a una idea de salud mental mucho más vuelta a los manicomios, hospitalocéntricas y ese tipo de cosas. O sea, eso de alguna manera, desgraciadamente, muchas de esas políticas están en un proceso, pues, de desconstrucción. Entonces, se ha cuestionado precisamente esos tratamientos biomédicos que preconiza la Asociación Brasileña de Psiquiatría. El Ministerio de Salud también emitió una serie de recomendaciones para que estados y municipios publiquen protocolos de dispensación de metilfenidato para, cito, prevenir la medicalización excesiva de niños y adolescentes. Ese discurso de la medicalización es impulsado por profesionales de los centros de atención psicosocial infantojuveniles, ¿no?, los CAPSIs, y otros grupos formados por profesionales de la educación y de la salud.
psicólogos, salubristas, enfermeros, algunos pediatras, que se articulan con los consejos estatales de psicología y otros actores políticos para promover esas recomendaciones y esos protocolos. Entonces, los profesionales que trabajan en los CAPSI no consideran el TDAH como una condición grave y muchos son críticos duros del trastorno. Además, se resisten a la introducción de servicios especializados para el trastorno, porque eso es una cosa importante, una de las directrices básicas de la reforma psiquiátrica brasileña, es que los centros de salud mental comunitarios no se deben organizar en torno a partir de trastornos específicos, o sea, para psicosis, esquizofrenia, autismo, sino que existe una resistencia a esa lógica del diagnóstico. Por otro lado, las asociaciones de padres, por ejemplo, en el caso muy fuerte del autismo y también en algunos casos del TDAH, lo que quieren es precisamente esa especificidad del diagnóstico, de servicios especiales, etcétera, ¿no? Entonces, los profesionales del CAP resisten un poco esa idea de especialización para el trastorno y promueven estrategias más bien desmedicalizadoras para problemas de atención y de hiperactividad. A ellos se oponen las asociaciones de padres y asociaciones psiquiátricas que defienden una comprensión biomédica del trastorno y han criticado la falta de servicios especializados para niños con TDAH. De hecho, hay muy pocos servicios especializados para el TDAH dentro del sistema público de salud o incluso del sector privado. Las controversias sobre el TDAH en el país han gravitado en torno al tema de la medicalización de los problemas sociales, involucrando a otros actores médicos y no médicos. Y dichos debates han tenido un fuerte impacto en las orientaciones de las políticas públicas, la configuración de la atención de la salud mental, el conocimiento profesional y las prácticas de atención. Entonces, el discurso de la medicalización es defendido no solo por muchos profesionales de la salud mental que trabajan en CAPSIS y otras instalaciones públicas, sino también por grupos como el Fórum sobre la Medicalización de la Educación y de la Sociedad, cuya fundadora, la pediatra María Aparecida Moisés, participó en la directiva de San Paulo que regula la prescripción de metilfenidato en la ciudad. El foro fue creado en 2010 como reacción a los programas para la dislexia y el TDAH en la ciudad de San Paulo. El foro argumentó que esos programas abordan dificultades sociales y educativas exclusivamente desde una perspectiva biomédica. Desde sus inicios, el foro, que reúne a profesionales de diversas áreas, especialmente de la salud y de la educación, e involucra consejos estatales de psicología, ha establecido colaboraciones con diferentes grupos en Brasil y otros países de América Latina. Como resultado, luego de un encuentro con un movimiento argentino, Fórum ADD, que también se oponía a la patologización y medicalización de la infancia, se emitió un documento que establece la colaboración y los principios del movimiento con el objetivo de difundir la concienciación de diversos grupos y asociaciones de América Latina. Su fuerte postura contra la medicalización implica oponerse al creciente consumo de metilfenidato y otros psicotrópicos entre niños y adolescentes, argumentando que las dificultades de aprendizaje y el TDAH no son patologías o simplemente no existen, y desafiando las políticas para abordar esas condiciones. En 2014, el movimiento Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida, fue fundado por profesionales de diferentes campos, como la medicina, la educación, la psicología, la logopedia, así como por investigadores de esos campos y usuarios de servicios de salud, con el objetivo de comenzar colectivamente a, cito, enfrentar procesos de patologización que transfiguran las diferencias en las enfermedades para ocultar las desigualdades que azotan a nuestra sociedad. El discurso biomédico en torno al TDAH se apoya en el concepto de brecha de tratamiento, treatment gap, promovido por el campo de la salud mental global y la OMS, y que se refiere a la diferencia que existe entre el número de personas que necesitan atención y no la reciben
o la reciben de manera inadecuada y quienes la reciben. La estimación de la brecha de tratamiento se deriva de la adopción de criterios de diagnóstico estandarizados y estimaciones epidemiológicas de prevalencia e información sobre el monitoreo por parte de los servicios de salud. En este sentido, revela tanto la falta de tratamiento como la falta de información en países con menos recursos. Los investigadores brasileños, alineados con la noción de brecha de tratamiento, han producido estudios cuantitativos en los que no se incluyen los aspectos contextuales que modulan el TDAH y la búsqueda de tratamientos. Asumen que el TDAH es una entidad natural y se involucran en una disputa con los profesionales afiliados a la tradición de la reforma psiquiátrica brasileña, críticos del modelo biomédico. La noción de brecha de tratamiento se invoca para justificar la necesidad de investigación, intervenciones y financiación de estudios y de intervenciones sobre TDAH. Además, permite incluir datos brasileños en estudios globales. Sin embargo, Brasil aún no ha producido suficientes estudios de prevalencia que reflejen la situación nacional y regional y sus diferencias. Dicha investigación requiere financiación y coordinación que no están fácilmente disponibles en el territorio nacional. Pero más importante es que la noción de brecha de tratamiento, a diferencia de la noción de acceso o accesibilidad, no tiene suficiente margen para explicar las condiciones sociales que producen la brecha, además del riesgo de sobreestimar los datos por estar basados en estimaciones producidas a partir de estándares biomédicos, tales como instrumentos para sistemas de detección, diagnóstico y clasificación. Además, existe una pregunta importante planteada por Orr y Bindi sobre si la brecha de tratamiento en realidad se refiere a la ausencia de tratamiento o si se debe a la falta de reconocimiento de otros modos de atención porque no están basados en evidencias. En este sentido, es importante recordar que las sociedades contemporáneas, ya sean países de ingresos altos o de ingresos bajos y medios, se caracterizan por la prestación de múltiples prácticas de atención, institucionalizadas o no, por lo que es fundamental que la investigación, las intervenciones y las políticas de salud pública consideren los contextos locales y sus tradiciones médicas. La lógica de la brecha de tratamiento oculta los diversos arreglos que tienen lugar en diferentes contextos que involucran a actores, instituciones, conocimientos y prácticas terapéuticas. Las discusiones brasileñas sobre el acceso y la accesibilidad son más matizadas y más amplias que las discusiones sobre la brecha de tratamiento dentro de la salud mental global. Los estudios brasileños reconocen el carácter polisémico y multidimensional del tema de la accesibilidad y sus aspectos políticos, socioeconómicos, organizativos y simbólicos asociados. Por tanto, la accesibilidad trasciende a la mera disponibilidad de servicios de salud y tratamientos. Además, las evaluaciones de los diferentes determinantes de la accesibilidad implican una diversidad de enfoques. Varios estudios examinan el tema del acceso a la atención en salud mental y se caracterizan por la multiplicidad de metodologías y articulaciones conceptuales. Temas como el cuidado comunitario, los determinantes sociales de la salud, la violencia, la pobreza, la equidad y los derechos humanos modulan el debate. Los defensores del discurso de la medicalización de la atención comparten la preocupación por la medicalización excesiva y promueven la adopción de prácticas no medicalizantes. Desafían la comprensión limitada del acceso y la accesibilidad a los tratamientos y servicios de salud asociados con los argumentos de la brecha de tratamiento y abogan por una comprensión más amplia y compleja del tema de la accesibilidad. Por lo tanto, la narrativa de la medicalización comparte algunos de los argumentos que prevalecen en las discusiones brasileñas en torno a una comprensión amplia de la accesibilidad. Mientras que el enfoque de la medicalización tiende a adoptar una perspectiva más radical y polarizadora, oponiéndose a las políticas y tratamientos del TDAH, el enfoque de la accesibilidad es más matizado y favorece una atención a los contextos específicos
y sus diferencias en el acceso a tratamientos y servicios. El discurso de la accesibilidad en sentido amplio me parece más adecuado que el de la medicalización para entender fenómenos locales, como es el caso, demostrado por estudios recientes, de un aumento expresivo en el uso de metilfenidato en Brasil, no relacionado con el diagnóstico de TDAH. Dichos estudios han observado que el crecimiento está asociado con el hecho de que las recetas se prescriben en gran medida en el sector privado para las clases medias y altas, y al uso no autorizado, off-label, del metilfenidato para la mejora cognitiva, física, sexual y emocional, o sea, toda la cuestión del enhancement, también relacionada obviamente con las clases medias y altas. El uso de medicamentos no relacionados con diagnósticos médicos se ha descrito como farmaceuticalización y tiene como objetivo mejorar el rendimiento. Aún no hay datos suficientes para comprender el alcance y el impacto de la farmaceuticalización del metilfenidato en el país, pero varios investigadores insisten en que es un problema social y ético que requiere más investigación y acción por parte de las agencias reguladoras de dispensación de medicamentos. Ambos fenómenos, la medicalización del TDAH y el uso no autorizado del metilfenidato, destacan los desafíos impuestos por la globalización del TDAH y la importancia de prácticas clínicas éticamente informadas y ecológicamente sensibles. El aumento de prescripciones en el sector privado y el uso no autorizado off-label del metilfenidato para la mejora cognitiva explica por qué, a pesar de que el metilfenidato no está incluido en las listas de dispensación estandarizadas del Sistema Único de Salud del SUS, Brasil se convirtió en el segundo mercado mundial en consumo de metilfenidato. También explica por qué todavía hay debates acalorados sobre la falta de acceso a la atención médica o incluso una brecha de tratamiento. Focalizar en la perspectiva de la accesibilidad en la tradición de la salud pública brasileña ofrece una visión más matizada de la situación en el país que ayuda a ir más allá de debates polarizados en torno a la brecha de tratamiento frente a la medicalización. Las dificultades para acceder al metilfenidato en los servicios de salud pública contrastan fuertemente con la enorme dispensación en el sector privado, lo que lleva a una distribución desigual de la medicación según la clase social y los recursos financieros. Como resultado, parte de la población brasileña puede estar sobremedicada y las críticas a la medicalización del TDAH tienen razón de ser y son relevantes. Sin embargo, por otro lado, existe un problema de acceso, no solo a la medicación, sino también a la inclusión social y educativa de los sectores más pobres y vulnerables de la población. Por lo tanto, quienes afirman que la afección está infradiagnosticada y subtratada en el país, también tienen una parte de razón, más allá de las discusiones sobre las intervenciones y tratamientos deben restringirse a los psicofármacos o también deben incluir intervenciones psicosociales y educativas. En contextos de extrema pobreza y vulnerabilidad social, los tratamientos farmacológicos no se destacan. A modo de ilustración, una etnografía que realizamos en Nova Iguazú, uno de los municipios más pobres de la región metropolitana de Río de Janeiro, evidencia que la falta de centralidad de los tratamientos farmacológicos está asociada a que el metilfenidato no está incluido en la lista de los medicamentos esenciales del municipio y, por lo tanto, de dispensación gratuita, y las familias con escasos recursos no pueden permitirse comprarlo. La segunda razón es que en esos contextos los profesionales enfatizan los aspectos sociales del TDAH, como la violencia, la pobreza, el estigma, la falta de autoridad parental y de actividades de ocio. Esas familias que acompañamos en nuestra etnografía aceptaban la existencia del trastorno, pero al mismo tiempo eran plenamente conscientes del impacto de las relaciones familiares y comunitarias en la gravedad de los síntomas. La mejora del niño se asociaba igualmente con factores contextuales. La medicación no solo se consideraba un artículo de lujo, sino que no apuntaba a la génesis del problema, que estaba mucho más relacionada con la situación de vulnerabilidad
y de violencia estructural a la que esas familias estaban sometidas. Entonces, de alguna manera, mi intervención es simplemente para decir que muchas veces esos debates tan polarizados, de alguna manera, dificultan un poco ver la situación en los contextos específicos y que por eso, por ejemplo, llamé la atención de toda la discusión sobre acceso, que me parece en ese sentido un poco más matizada que muchas de las veces como se presentan los debates sobre medicalización. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por traernos esta perspectiva, ¿no? Del tema que nos introduce en el debate. Bueno, arden las redes, me dicen off the record que arden las redes, así que Memé, te damos la palabra. Muchas gracias, Alicia. Sí, tal cual, arde por todas partes. A ver, empiezo a leer varios de, bueno, los comentarios que hay en uno y otro chat, que arrancan desde hace más de una hora más o menos, así que capaz que es resabios de lo anterior. Pero bueno, vemos. Hola a todos. Hola Alicia. Los pediatras podemos especializarnos en adolescencias. Es una formación posbásica. De acuerdo al país, médicos y médicas de adolescentes, pediatras o adocentólogos y adocentólogas. Después, nuestro trabajo es interdisciplinario, dice Mónica Borile, y la formación, por ejemplo, en Argentina incluye las residencias en servicios de adolescencias. Ahí empiezan después a solicitarse la ponencia de la profesora Núñez, que resultó, por los comentarios acá, maravillosa y todas esas cosas. Y bueno, se le da las gracias por lo esclarecedora que fue, hermoso, gracias. Excelente, hermosísimo. Un privilegio ir a Rosa, sus conceptos sobre prevención y predicción son fundamentales. Gracias también a Rosa. Alicia nos comparte por el chat del Zoom el trabajo de la doctora Paz Robledo. Mariana dice, preocupó acá en Uruguay hace poco tiempo que existió un proyecto de ley que luego se desestimó aparentemente, sí, por suerte, para la conformación de escuelas especiales para niños diagnosticados con TDAH en todos los departamentos del país. El enfoque biomédico y el diagnóstico que a veces encubre situaciones donde lo social o sufrimientos singulares quedan invisibilizados con diagnósticos de este tipo. Adriana plantea el problema del TDAH no sería solamente la prescripción de medicación, sino el mismo diagnóstico sobre el que hay bibliografía que también habla del sobrediagnóstico, ya que se hace desconociendo el contexto. Y me voy a los comentarios del Facebook, que dice, felicita Alonso, en la sociedad y en la escuela ya no hay niños inquietos, son hiperactivos según comentarios de las madres y docentes. Tal cual, la asevera Carlos. Buen día desde Paraguay, buen día desde distintos lugares de Uruguay. Valeria plantea, está sobrevalorado el síntoma, entre comillas pone, todo aquello que se expresa distinto y se construye un lugar en el mundo para ese sujeto desde esa mirada. Esto en las instituciones que son las grandes normalizadoras por excelencia es un problema, asumir e integrar lo diferente. Soy educadora social y creo en los contenidos a transmitir, en la experiencia valiosa que genere mojones o puentes, en los detalles mínimos tan invisibilizados en los informes institucionales ante la primacía de la conducta no esperada, peligrosa, de riesgo, en fin, el síntoma. Adriana Icart plantea consulta para Rosa Núñez. ¿Ella podría publicar en algún lado esta reflexión para volver a leerla en otra oportunidad? Magdalena García Trovero, de Uruguay, psiquiatra, se presenta, bienvenida a través de la cuenta de Anita, la hija. Diva Janet Moreno, excelente conferencia, doctora Rosa, quisiera también tener la oportunidad de leerla. Excelente, excelente. Esperen que hay muchos. Buenísimo. También los comentarios de Francisco. A veces la familia es muy resistente, nos dice Silvia. Rosa Melano, no, ese comentario no se lee. Adriana Aicart, muy interesante la propuesta de Francisco, no conocía ese punto de salud mental y cómo era en Brasil.
Silvana Contino, muy bueno el plantear la visión integral de la salud y las dimensiones sociales, culturales, económicas y familiares. Es fundamental a los efectos de poder diagramar estrategias igualmente integrales de abordaje. Excelente conversatorio, nos dice Silvia, y por ahí estarían todos los comentarios. Bueno, hacemos otra ronda. A ver, Rosa, que fuiste... Perdón, Alicia, me olvidé el de Ernesto, que acá... ¿Puedo? Sí, dale. Es preocupante el incremento del uso del metilfenidato en nuestros países. La tasa de consumo de metilfenidato, dosis por 1000 habitantes, ubica a los países del siguiente orden: Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, El Salvador. Fuente International Narcotics. Y perdón perdón, pero necesito responderle esto. Uruguay siempre queda fuera del mapa en las cosas, pero Uruguay hace años que se está denunciando el tema y era el país que tenía más consumo de psicofármacos a principio de este milenio. Cierro, perdón, no tenía que haber eso. Bueno, Rosa. No, estás con el micrófono apagado. Ahí va, ahora sí. Tuve alguna dificultad en acompañar la compañera que Sí, porque habla rápido. Rápido. Bueno, muy interesante la ponencia de Francisco sobre la situación en Brasil. Yo conozco un poco porque yo asistí a quase todos los foros sobre medicalización en São Paulo, en Bahía, y en el primero foro foi uma circunstância muito especial. Eu estava em Rio para falar em um congresso sobre questões linguísticas e me dei com duas companheiras, exatamente Aparecida e Cecília, mesmo ao fim desse evento. E conversamos um pouco, sem nos conhecermos, quando estávamos para embarcar para nossos países. Eu falei de minha experiência como professora primária, visto que eu, aos 19 anos, já era professora de primeira série, não sei como se chama aí. Enfim, eu havia tido também uma colaboração com a Unesco no que diz respeito à inclusão de los niños y adolescentes como coordinadora del proyecto mundial de UNESCO para la inclusión. Entonces, ellos me han dicho, para daqui a 2 meses, una cosa así, nos vamos ter um segundo fórum e você vai ter que estar aqui. Então, eu fui ao primeiro
não era o primeiro, era o segundo fórum de São Paulo, quando saí desse evento, eu me autocomprometi a ver as possibilidades de continuar o trabalho que eu fazia sobre as questões de la special education, educação especial, porque me parece que é o mesmo problema. Es el problema de la escuela no estar preparada para ser la escuela de todos. Y como los profesores, por diversas razones más también macrosistémicas, visto que a questão é muito mais profunda do que pensar apenas localmente a formação dos professores em determinado contexto. Não fazendo não ligando as condições que a quem convém o status quo e não tocar em el cerne del problema. Eu me propus tentar ver como esta cosa de la lengua es terrible. Fala portugués, Rosa, fala portugués, tranquila. Bueno, quando eu era organizadora do Fórum Social Ibérico para a Educação e tinha as reuniões em Madrid e em Córdoba, eu falava portunhol de tal maneira que meus companheiros me diziam: Rosa, habla portugués. Tal era el malo, el péssimo portunhol. Então, eu comprometi-me a ver como é que pegava na questão da medicalização como continuação do trabalho que eu vinha fazendo na educação especial. Aliás, o convite da Unesco para coordenar em Portugal esse projeto mundial vinha justamente do meu trabalho de sempre, mesmo na ditadura de Salazar, de não consentir que nenhuma criança ficasse de fora da resposta educativa a que todos têm direito. Não sei se me faço, percebem o que eu digo? Compreendem o que eu digo em português? Perfeitamente, sim. Bom, então,
a primeira coisa que aconteceu foi falar com pessoas que pudessem juntar-se, cidadãos preocupados com a questão da inclusão, porque a inclusão não se pode restringir a pôr na escola crianças com as tais necessidades educativas especiais, uma vez que todas têm necessidades educativas especiais, tal como nós adultos. Eu, por exemplo, no que diz respeito às novas tecnologias, eu tenho necessidades especiais. Portanto, a abrangência deste conceito de inclusão, não é muito fácil de pôr as pessoas a pensar que a escola se confronta com alunos, uma escola de massas, uma escola popular, uma escola democrática, neste momento e também mais para trás. Não é por acaso que surgiram em França, depois da guerra, os testes de inteligência. Isso estava ligado à circunstância dos professores numa escola de massas, que não é o mesmo de uma escola massificada, não saberem o que fazer com aqueles alunos, não é? Então, esses testes apareciam muito como uma primeira ideia de selecionar, de cortar, esquecendo, por exemplo, em França, não digo mesmo em Portugal, estávamos sob uma ditadura de 50 anos, onde as coisas se passavam de maneira muito diferente, mas para mim, quando fui para a escola, ainda não tinha 20 anos, era muito claro que não ia pactuar com uma escola criminosa, onde que era feita só para alguns. E, portanto, tinham uma grande sensibilidade àquilo que eu depois vim a perceber que já se fazia noutros lados, como é, por exemplo, o ensino cooperativo. Em resposta às pessoas que me diziam, mas como é que você consegue com tantos alunos, visto que no tempo da ditadura, não é, eu tinha quase 60 alunos das 4 classes, não é? Mas negava-me a usar os meios violentos de violência física sobre as crianças, porque as professoras ficavam loucas, porque tinham de apresentar aqueles resultados de sujeição a currículos completamente sem sentido nenhum, violência de toda a ordem, psicológica, violência física, e eu isso não era capaz de fazer. Nem sabia bem porquê. Agora, recusava-me a não responder a todos os alunos. Ora bem, é face a esta circunstância que novamente os professores têm de numa escola democrática, numa escola que pode remeter para um conceito, enfim, que não
na América Latina é muito reconhecido, mas não na Europa, a educação popular. A verdade é que não. Eu acabo por entrar nesta questão da medicalização em 2011. Esse movimento em São Paulo era mais ou menos de 2010, isto em termos de formalização do fórum. E eu em 2011, portanto, já tinha arranjado um grupo multidisciplinar na minha universidade, e com outras universidades, para começarmos pelo menos a tentar perceber qual era a extensão do problema em Portugal, ou a começarmos por ali mesmo no Porto, visto que eu era da Universidade do Porto. E o primeiro problema com que nos confrontamos foi a questão da medicalização e da medicamentação simplesmente não ser problema. Problema foi quando, isso foi-nos dito com a maior naturalidade, problema foi quando em Portugal a Ritalina esgotou. Percebe o que é esgotar? Portanto, não havia mais para comprar em lado nenhum. Esse era o problema da escola. E não porque estar a medicar e sobremedicar tantas crianças, não é? De modo que daí para cá temos desenvolvido muito, enfim, o trabalho possível e com a qualidade possível, mas a verdade é que se quando em 2011 chegávamos à escola e punhamos essa questão, o problema não era as crianças serem medicadas, o problema era não haver resposta médica para aquilo que eram problemas pedagógicos. Ou seja, problemas educativos que tinham que ter uma resposta educativa, em primeiro lugar. E depois, evidentemente, nos casos em que realmente as coisas precisavam de intervenção médica, o nosso grupo tinha, por exemplo, começou, por exemplo, com 2 pediatras. Dentro de um grupo, enfim, entre pessoas ligadas à educação, prevalecentemente à psicologia e à medicina, tentarmos uma reflexão muito, enfim, muito, na altura, muito estruturada e que deu resultados muito, muito interessantes, porque começámos nós reuníamos na universidade todos os meses para fazer o ponto da situação e ver como continuar, de tal maneira as coisas foram correndo bem que, em vez de continuarmos essas reuniões da universidade, elas passaram para o lugar do problema, a escola. E, portanto, com sindicatos de professores, com escolas, com psicanalistas a pedirem para nós estarmos nas discussões sobre esse assunto, tem sido muito interessante.
para terminar rapidamente, neste momento, o nosso círculo de estudos e intervenção na medicalização da educação, que é como se chama o grupo, é um círculo de estudos. Nós estamos num projeto internacional centrado na USP, ou seja, na Universidade de São Paulo, onde estamos, é um projeto internacional com várias universidades brasileiras, uma universidade italiana e a nossa universidade portuguesa. É um projeto muito bem coordenado no centro, na Universidade de São Paulo, e que nos está a entusiasmar bastante. As palavras, diz-se em Portugal, são como as cerejas. Então, falei demais, não é? Gracias, Rosa. Vamos a darle la palabra a Francisco y después otra vuelta con los comentarios. Gracias. Bueno, la mayoría de los comentarios no eran, por lo que he visto y lo que he leído, no eran preguntas, eran simplemente constataciones de situaciones específicas y tal, que de alguna manera yo estoy de acuerdo. O sea, mi posición, de alguna manera, es la necesidad muchas veces de matizar cómo son las cosas. Por ejemplo, Brasil es el mayor consumidor de metilfenidato en América Latina, pero una parte de ese metilfenidato se usa no para tratamiento de TDAH, sino como mejora cognitiva. Nosotros hicimos investigaciones, el número de estudiantes universitarios que toman TDAH es enorme. El número de personas, como se dice en Brasil, concurseros, ¿no? que se están preparando para alguna oposición, para juez, para ese tipo de cosas, también es enorme, ¿no? O sea, hay un consumo off-label enorme. Y lo que me resultó interesante es una vez hicimos una entrevista con Paulo Matos, que es un psiquiatra brasileño famoso, defensor ferreño del TDAH, y que yo le pregunté qué le parecía a la gente que tomaba Ritalina para estudiar, ¿no? O sea, como enhancement cognitivo. Era totalmente contra. Me sorprendió, yo me imaginaba que la idea era, no, él era totalmente contra, ¿no? Él dice, no, ese medicamento es para una enfermedad muy específica, no sé qué, o sea, eso muestra un poco el matiz de las cosas. Lo que yo creo, o sea, mi trabajo, y eso vale tanto para el trabajo que he hecho sobre TDAH, pero también sobre autismo, es mostrar un poco que muchas veces esas polarizaciones, esas visiones tan dicotómicas, son poco productivas, porque dificultan un mínimo diálogo. Claro, podemos decir, es que con esa gente no se puede dialogar. Estoy parcialmente de acuerdo, ¿no? Con la mayoría no se puede dialogar. Pero por otro lado hay una demanda de muchas veces de familiares, de padres, etcétera. Entonces que simplemente hay que de alguna manera ver cómo se maneja, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí en el caso del autismo eso era una cosa muy marcante, como que, por ejemplo, esa negativa de los profesionales de los centros de salud comunitario a dar un diagnóstico. Pero los padres necesitan muchas veces ese diagnóstico para cosas muy simples. En el caso de Brasil, para poder andar gratis en el autobús y llevar al niño al centro de salud mental comunitario. Necesita el diagnóstico. Entonces, mi posición es un poco a favor de un abordaje, de un enfoque más pragmático, ¿no? O sea, yo digo, ¿por qué un profesional puede dar un diagnóstico sin pensar que con eso se está comprometiendo con una visión sobre la naturaleza última de lo que sea, por ejemplo, el autismo, sino que lo está haciendo de manera pragmática para facilitarle la vida a esa mujer, a ese niño, infelizmente en una sociedad que se organiza a través de diagnósticos. O sea, es claro que está organizada de manera equivocada, pero que a veces esa demanda específica es, entonces, de alguna manera,
es un poco esa idea y mi experiencia de estudiar medicalización hace muchos años es que muchas veces es un discurso que no tiene claroscuros. O sea, que pasa todo, es un tractor, ¿no? Es como decía Charles Rosenberg, dice eso sobre Peter Conrad. Dice, el problema es que él ve la medicalización como una locomotora que va en una dirección única, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del autismo, fenómenos como los grupos de neurodiversidad de individuos que no se consideran enfermos, pero se consideran simplemente neurodiversos, diferentes, es un ejemplo exactamente de desmedicalización, o sea cómo a veces es necesario, ¿no? De alguna manera, me pasa lo mismo con, por ejemplo, discursos como biopolítica, etcétera. Son muchas veces discursos que de alguna manera explican todo, pero no analizan nada, ¿no? Entonces hay que mirar un poco en el caso a caso para ver la situación, ¿no? O sea, la situación en Brasil, eso vale para metilfenidato, eso vale para antidepresivos, eso vale para ansiolíticos, es que la prescripción es muy diferenciada en función de clase social. O sea que de alguna manera existen niños absolutamente medicados en colegios brasileños, o sea, yo lo he visto eso muchas veces, existe, respondiendo un poco creo que a Susana que preguntaba cuál es el papel del psicólogo, no sé muy bien, porque es una cosa que no he trabajado con colegios, etcétera, pero desde luego no es el que es muchas veces en Brasil, que es medicar al niño o encaminarle a los centros de salud comunitaria y no ver como un problema mucho más complejo social, sobre todo si es niños de clases medias, clase baja, ¿no? Pero de alguna manera, al mismo tiempo, como por ejemplo en esa etnografía que hicimos en Nova Iguazú, que es uno de los lugares más pobres de Río de Janeiro, al contrario, no hay ningún tipo de medicación para esos niños. No estoy diciendo que tenga que haberla, pero que de alguna manera es una situación un poco diferente, ¿no? de los lugares. O sea, exceso en algún lugar indiscriminado y en otros una cosa así. También un poco ver a los niños en eso, para mí fue muy importante haber participé del Tribunal de la Defensa de Tesis de Sebastián Rojas, que es un psicólogo chileno de la Pontificia Católica de Chile, que defendió la tesis en King's College, justamente con Nicholas Rose, que fue una de las personas muy críticas en toda esa cuestión de la medicalización y tal, donde para mí también me abrió mucho así los ojos para mostrar primero la idea de que existe toda una literatura sobre estudios de la infancia que critican esa idea del niño, o sea, que niega la agencia al niño, ¿no? El niño es el pobre, protegido, no. Esos nuevos estudios de alguna manera afirman una cierta capacidad de agencia de los niños y la etnografía que él hizo en varias escuelas chilenas de diferentes clases sociales muestra un poco una negociación que los propios niños hacen con el fármaco, o sea, la idea del fármaco como algo que verticalmente se les impone a los niños es muchas veças, cuando en ese ejemplo, por ejemplo, de la tesis de Sebastián Rojas, mostraba muchas negociaciones entre los niños con el fármaco, muchas formas, sobre todo también la idea de que todo está mirando una mejora de la performance educativa. Él desmonta totalmente eso, él dice, no, pero es mucho peor, claro. En las escuelas chilenas, el motivo, ¿no? Inclusive el fármaco es para las personas se relacionaren con las familias ciertas que en el futuro van a ser importantes para ocupar los puestos de destaque en la sociedad, ¿no? O sea, una cosa que me recuerda mucho la sociedad de clase, de castas brasileña, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo eso para decir que de alguna manera la necesidad de mirar el caso a caso, de ver las negociaciones, de escuchar las demandas de los diferentes actores y que sobre todo esas polarizaciones absolutas muchas veces son contraproducentes y, por ejemplo, en el caso del autismo, desvían los pocos recursos existentes en dos tipos de demandas, ¿no? Una demanda más orientada para la especialización, la lógica de la deficiencia, de la discapacidad y otra para la salud mental, etcétera. Que para las familias eso es totalmente incomprensible. Las familias no entienden eso, esos compromisos ontológicos, etiológicos y políticos, muchas veces ideológicos, con una determinada visión
de una enfermedad u otra, ¿no? O sea, ese sería un poco así el mensaje que he intentado más o menos mostrar a partir del caso brasileño, tal como yo lo veo. Gracias, Francisco. A mí, si me permite la organización, quisiera meter una cuchara, porque me parece que la dimensión de la inequidad, ¿no? Es bien importante tenerla en cuenta, porque esta inequidad tiene que ver con algo de lo que decía Rosa y algo que decís tú, que hace, por lo menos en nuestro país, que muchos chicos se vean privados del derecho de asistir a la escuela porque la escuela no tiene las condiciones para alojarlos. Digamos, y eso es un problema de derechos, más que medicalización, digamos, ya estamos en otro nivel, que me parece que lo que trae Rosa apunta como a esta dimensión de lo político, en las formas de pensar las infancias y la adolescencia, y por ahí, bueno, no sé si estabas en sala Meme, pero bueno, Rosa tiró, le amplió para el tema de la discapacidad, ¿no? Y el acceso a la educación. Me parece que tiene que ver con eso. Y lo otro, que sí tiene que ver con mi propia tesis, disculpo por autocitarme, pero tú decías, Francisco, que los papás quieren el diagnóstico. Bueno, algunos papás quieren el diagnóstico, algunos para poder acceder a esos lugares, a esas instituciones de élite. Otros quieren el diagnóstico para acceder a ciertas prestaciones de beneficios sociales, ¿verdad? Pero sobre todo, estos últimos quieren el diagnóstico para no caer del sistema, justamente para que no saquen al chico de la escuela, porque ellos tienen que trabajar, porque precisan un doble horario. Pero esto no queda exento de los efectos sobre los papás y sobre los niños por el hecho de tener un hijo medicado, un hijo que tiene un diagnóstico. Esto no se dice alegremente, se dice con mucho sufrimiento, se padece, los papás padecen vergüenza, temen el estigma que lo hay, ¿verdad? Se sienten como diferentes, ellos y el hijo, digamos, uno podría decir que mutuamente quedan identificados y se identifican por esto que decía Rosa de la profecía autocumplida. Ellos son los discapacitados, son como padres son discapacitados, el niño tiene una discapacidad y esto va generando muchos otros problemas, ¿verdad? Donde la gente, bueno, trata de agarrarse como puede para no caer de un sistema productivo, que tú lo decías muy bien, que solo elige a los mejores. Le paso la palabra a Meme para que nos lea el chat y después hacemos quizás otra ronda. Bárbaro, muchas gracias, Alicia. Bueno, arranco con el chat del Zoom. Adriana pregunta, en el caso que no se usa para TDAH, ¿se usa como estimulante? El metilfenidato, me imagino. Y Alicia responde, para los concurseros, o para los concursos debe ser. Después... para los que están dando concursos, exacto. esto fue lo que yo entendí, ¿no? Ahí va. Ahí yo puse en el chat para respetar. Es eso, el que se está postulando a un concurso de juez o de esas cosas. Bien. Ahí una pregunta mía, pues también estar, pues si no, no me quedo sin, sin meter bocado. Y lo que decías tú, Francisco, yo pondría en tensión bastante la necesidad del diagnóstico, para qué se hace y los efectos que conlleva. Pues esa cuestión de reducir linealmente, que la familia se le abre caminos con eso, pero bueno, ¿qué costos tiene subjetivamente, como etiqueta y todo eso en las infancias en primer lugar? Habría que verlo más desde lo social también, no solo desde lo biomédico. Adriana plantea por qué el diagnóstico tiene efectos sobre la subjetividad de niños y adolescentes y sobre los vínculos familiares. Mónica, nuestra sociedad tradicionalmente no ha tenido en cuenta la capacidad de agencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Me voy al chat del Zoom, del Facebook. Nancy plantea, gracias por esta información, tengo un hijo con este síndrome, por suerte solo un día tomó Ritalina. Él tomó la decisión de no tomar más psicofármacos, no Ritalina, Concerta. Estaría bueno que los doctores se informaran más sobre el tema.
Hoy tiene 23 años, pero es dependiente y sufre discriminación de sus pares por su forma de ser. Como madre es lo más hermoso que tengo. Tengo discapacidad visual, yo también. Por eso le explico que todos somos diferentes, actuamos y entendemos de distintas formas. Debería haber en Uruguay un buen diagnóstico. Me negué a escuelas especiales, logró el primario, ciclo básico y me hizo 3 años en mecánica. Creo que el mundo debe adaptarse a diferentes condiciones y formas de los seres llamados humanos. Después empieza a haber varias, excelentes reflexiones y todo eso. Inés Bouvier plantea: estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, diagnóstico como una foto de la hora, como una instantánea que me permita ayudar a la persona. Fanny dice muy claro los aportes. Y creo que por acá, a ver, se sumó, leí todo, gracias. ¿Podemos responder? Sí, claro. Adelante. Yo quería responder a, bueno, varias que están relacionadas, lo que Alicia, Meme y algunas cosas del chat. Vamos a ver si me explico. Casi todo mi trabajo tiene que ver con los usos sociales del diagnóstico. O sea, precisamente mostrar que los diagnósticos tienen usos diferentes, en contextos diferentes, Claro, con fines claro. diferentes. O sea, no creo que nunca fue totalmente mal interpretado creer que el diagnóstico se usó para facilitar la vida del familiar. La recusa, el rechazo al diagnóstico de los profesionales de salud mental comunitaria es totalmente comprensible, ¿no? Dentro del modelo con el que operan, donde el psicoanálisis es muy importante y lo que aparece es la idea de proyecto terapéutico singular, no reducible a un diagnóstico A, B o C, ¿no? Y también el diagnóstico como un proceso continuo, ¿no? O sea, la idea de que dar un diagnóstico es cristalizar una situación que siempre va a cambiar y tal. O sea, desde ese punto de vista estamos totalmente de acuerdo. O sea, el diagnóstico es una negociación. Tiene beneficios y tiene pérdidas. Esa sería la idea. Para los padres, muchas veces de familias más humildes, esa es otra. En Brasil, los servicios públicos de salud y de salud mental son frecuentados por la gente de clase media baja y clase baja. Eso es otra cosa muy importante. O sea, la mayoría de los usuarios, asociaciones de familiares en torno a los servicios de salud mental comunitaria son de clase baja. Para esa familia, muchas veces, esas familias muchas veces son, por decir así, en el sentido sin ninguna valoración, más pragmáticos, ¿no? O sea, muchas veces intentar explicar a la persona esa idea de que el diagnóstico va a cristalizar una situación que está en desarrollo, que no sé qué, a veces puede ser una cosa más compleja y lo que ven es más el deseo inmediato de tener un beneficio, porque es verdad, o sea, simplemente andar en el autobús o no es diferente. O sea, lo que yo abogo es por una negociación de los profesionales con los padres, de explicarles que le pueden dar el diagnóstico para efectos de poner en un papel, pero que eso también es una cosa complicada, que puede llevar a estigma, que puede llevar a una serie de cosas. Por otro lado, vamos a matizar también esa situación, porque el estigma, de alguna manera el diagnóstico muchas veces se abraza por los propios usuarios. En los Estados Unidos eso es mucho, es porque nosotros tenemos un modelo en Brasil, en España, en la mayoría de los países de América Latina, que es un modelo que no es el de multiculturalismo y de la política de la identidad. O sea, el diagnóstico muchas veces, por ejemplo, el diagnóstico de la red, o podríamos decir la redescripción del diagnóstico de autismo como una diferencia por los movimientos de la neurodiversidad, la afirmación de, por ejemplo, esquizofrénicos en todos los movimientos de orgullo loco, ese tipo de cosas pasa por una forma tiene que ver también con una cierta afirmación de ese diagnóstico. Sí, soy loco, pero loco es una cosa de la que estoy orgulloso, etcétera. O sea, que es una cosa que en América Latina y, por ejemplo, en la mayoría de los países de Europa es algo que todavía, precisamente por esa resistencia a ese modelo más de organización de la política identitaria, no ha llegado, pero que en los Estados Unidos y en el Reino Unido eso está del lado de lo que nosotros aquí estamos defendiendo, de formas de vida, de capacidad creativa, de capacidad de agencia, de inclusión y de derechos humanos. Son dos formas diferentes de conseguir los derechos humanos y los beneficios. Eso es una cosa que me parece muy importante en ese sentido de que no hay solamente una vía única en el sentido de qué significan los diagnósticos. Por otro lado, en relación a la discapacidad, que es un tema que yo también he trabajado mucho,
Lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, eso se ve muy claro en el caso de TDAH menos, porque TDAH, a pesar de las asociaciones querer el estatuto de la discapacidad, no lo tienen. Pero en el autismo sí. El autismo en 2012, la entonces presidente Dilma Rousseff sancionó la ley del autismo, cuyo artículo segundo dice que todo individuo portador de un trastorno de espectro autista es un individuo con discapacidad. En cuanto que en la lógica de la salud mental, el autismo es una enfermedad mental, es una forma de psicosis infantil, etcétera, esas cosas por la influencia del psicoanálisis. Entonces tenemos una guerra enorme entre la reforma psiquiátrica, los profesionales de salud mental pública frente a las asociaciones que defienden el modelo de la discapacidad. Pero eso para mí es un absurdo, porque el modelo de la discapacidad, y ese es el que defienden las asociaciones, es el modelo social de la discapacidad y no el modelo médico de la discapacidad. Y como todos vosotros sabéis, el modelo social de la discapacidad está mucho más cerca de esa idea de inclusión, de derechos humanos, de política, de ciudadanía, que en el fondo es la lógica de la reforma psiquiátrica brasileña, que es el portador de un trastorno mental, en el fondo es una persona con derechos ciudadanos que hay que garantizar. O sea, de alguna manera yo veía esas luchas, esa oposición. ¿Cuál era el problema de la gente de la reforma psiquiátrica, de la salud mental comunitaria? Que veía la discapacidad solo por la lógica del modelo médico y no del modelo social. En cuanto a los de aquí estaban hablando de modelo social, están hablando de inclusión, de ciudadanía, de derechos humanos. O sea, eso muestra para mí esa necesidad muchas veces de diálogo entre los diferentes grupos, aunque muchas veces sea muy difícil. Pero simplemente polarizar, para mí creo que de alguna manera lo que podemos conseguir es mucho menos que con una capacidad de diálogo. Era más o menos eso. Gracias, Francisco. Quedó claro y seguro que abre a nuevas cuestiones, nuevas preguntas. ¿Algún otro comentario? Leo un comentario más un par más en el chat del Zoom, dice permiso, de Susana. Creo que hoy día el avance de las neurociencias, que de por sí es positivo, se usa para explicar todo sufrimiento, toda conducta no esperada, y eso es peligroso. Porque si el origen de todo está en los neurotransmisores, se mejora con psicofármacos. Comparto plenamente, Alicia. Alicia, no. Sí, quizás me parece que con esto que nos dice Francisco tenemos que elevarnos un poco de esta polarización y introducir seguir trabajando, ¿no? En introducir otras problematizaciones justamente al tema, ¿no? Y parte de lo que decíamos en el panel anterior, ¿no? Que bueno, ¿por qué los psiquiatras, por qué algunos no estaban y qué sé yo? Bueno, porque todavía nos seguimos moviendo como forma en ciertas polarizaciones o nos sentimos que estamos de un lado o del otro y no podemos estar juntos en un punto que problematice, bueno, como esta perspectiva del modelo social, etcétera. Yo creo personalmente que en Uruguay todavía estamos lejos en relación a estas cuestiones de las infancias, porque bueno, hay muchos ámbitos, yo creo que la institución educativa y la institución salud tiene mucho para mirarse a sí misma y para problematizar sus propias prácticas, ¿no? Porque las prácticas provienen de los discursos, entonces todavía son subsidiarias de discursos hegemónicos que no parecen cuestionarse a sí mismos o abrirse a otras perspectivas, otros paradigmas, conforme a los tiempos en que estamos, ¿no? No sé. ¿Puedo decir ¿Sí? una cosa sobre las neurociencias? Dale, sí. Para mí ese es otro ejemplo. No por hacer una publicidad, pero acabo de publicar con un colega un libro que se llama precisamente Somos nuestro cerebro, la construcción del sujeto cerebral, donde un poco hablamos
hablamos mucho de neurociencias y uno de los temas de los capítulos habla de salud mental. Para mí, de nuevo, eso es otra visión como la biopolítica, ¿no? Yo creo que lo que se ve cuando se hacen investigaciones empíricas y tal es que ese discurso, de nuevo, es usado, defendido con diferentes intereses, diferentes fines por grupos, por otros. Voy a dar el ejemplo del autismo. El autismo, todos los movimientos de activismo autista que abogan por la despatologización y la desmedicalización del autismo, ¿no? Ese movimiento de la neurodiversidad que es muy fuerte en Estados Unidos, en el Reino Unido, aquí en Brasil está entrando, pero bastante poco en América Latina hasta ahora. De alguna manera, ¿qué es lo que hacen? Usan la neurociencia para despatologizar, usan la neurociencia para criticar la patologización del autismo que hizo, por ejemplo, el psicoanálisis clásico de Kanner, de Bruno Bettelheim, etcétera, cuando habla de la madre autista como la madre frigorífico, decimos en España, ¿no? Esa idea. Y dicen precisamente, no, el autismo es una diferencia porque tiene que ver con un cableado diferente del cerebro, ¿no? Entonces nosotros somos neurodiversos y ustedes que nos están patologizando son neurotípicos, ¿no? O sea, y dicen el pasaje de déficit para diferencia se hace vía la cerebralización, o sea, la cerebralización del diagnóstico del autismo y dar una valencia positiva y crear un movimiento identitario y político muy fuerte en los Estados Unidos, pasa precisamente por el reconocimiento de la naturaleza cerebral del autismo en cuanto a diferencia, no en cuanto a patología. O sea, eso muestra, para mí es un ejemplo de que esas afirmaciones de que la neurociencia está colonizando todo, etcétera, que de alguna manera no corresponden a la realidad empírica. O sea, de que de alguna manera, de que de nuevo hay una negociación en todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes leen el libro de Emily Martin, una antropóloga americana, que se llama Bipolar Expeditions, ¿no? Expediciones bipolares, que es sobre la construcción del diagnóstico diríamos, de trastorno bipolar en los Estados Unidos, ella muestra como en un país donde el discurso biomédico en salud mental es dominante, esos individuos que aceptan el discurso biomédico sobre su condición, de alguna manera organizan a partir de ahí una política identitaria y afirmaciones de ciudadanía y cuestionamientos de su propio estatuto de loco, ¿no? O sea, existen en reuniones de grupos, ¿no? Dicen, la gente dice que es loco, mira cómo soy loco, mira cómo yo hago de loco. O sea, de alguna manera hay todo un distanciamiento de ese propio label, ¿no? De ese rótulo de loco de ellos, ¿no? En un contexto de un discurso absolutamente dominado por la neurociencia. O sea, eso muestra de que esos discursos son discursos fuertes, ¿no? Que están en la sociedad y que benefician a la industria farmacéutica y todas las cosas que sabemos, pero que los diferentes actores navegan en esos paisajes de maneras diferentes y con fines diferentes. Se apropian de una forma crítica para cuestionarlos, y que cualquier lectura absolutamente homogeneizadora de alguna manera no va a dejar ver los claroscuros que existen en esa cuestión. O sea, eso yo creo que sería, por ejemplo, lo que en ese libro que he dicho, Somos nuestro cerebro, intentamos Fernando Vidal y yo demostrar. Bueno. Tengo varios Sí. comentarios, se llenó de vuelta, a ver, perdón. A ver, por el Zoom, Susana plantea, es que no es lo mismo llegar a un diagnóstico habiendo transitado estas reflexiones que tomando el DSM-5. Adriana, el problema es considerar las categorías diagnósticas como existentes, no como construcciones que hacemos para comprender ciertos fenómenos. Claro. Adriana Molas, muy claro, tal vez lo dicotómico en Uruguay responda más a intereses corporativos y políticos. Se torna difícil el diálogo entre actores de diferentes perspectivas. Y voy al Facebook, que es bien interesante lo que está surgiendo también. Flor Conde plantea, quisiera consultar como estudiante de psicología de la UDELAR, en un caso hipotético donde los responsables del niño, quienes afirman
son los responsables del niño quienes afirman que él mismo necesita un tipo de medicación o fármaco dado a que es un problema, entre comillas, para ellos y o para la escuela. ¿Qué posición podemos tomar nosotros? Es decir, ¿cómo podemos hacer entender a esa familia que quizás el medicar al niño de forma temprana no sea lo mejor, suponiendo que se encuentran reacios a buscar otras alternativas? Muchas gracias. Carmen plantea: en Uruguay no hay un primer nivel de atención adecuado, ni equipos interdisciplinarios integrados para resolver los problemas de la gente y escuchar sus problemas. Hay que trabajar mucho para modificar eso. Y bueno, eso, como por ahí. Vos sabés que yo quisiera decir algo en relación a esto del primer nivel. No hay un primer nivel adecuado. Bueno, falta mucho todavía trabajar en el sistema integrado de salud. Pero sí, a ver, vamos a valorar algunas cosas. Por ejemplo, en nuestro país hay un acceso universal. Pobres y ricos, digamos, por lo que contaba Francisco en Río de Janeiro, en Brasil, acceden a la misma medicación. ¿tá? El tema es que a veces en el primer nivel, digamos, los técnicos que allí trabajan de cualquier profesión apelan a prácticas, a dispositivos muy creativos. Entonces, en vez de mandar a estos adolescentes que consultas, mandarlos al psiquiatra o a la terapia uno a uno, como no hay lugar, se generan grupos. Hay un dispositivo que se llama Espacio Adolescente, ¿verdad? Donde se generan grupos donde se hacen otras cosas. Hoy la doctora Grunbaum decía, bueno, lo creativo, el compartir, prepararse como operadores ellos mismos con otros adolescentes. Entonces, bueno, falta mucho, pero también el hecho de que falten ciertos recursos, que nadie dice que sean mejores unos que otros, hace que se generen otras formas comunitarias de sostén de estas cuestiones, de estos sufrimientos en niños y en adolescentes, que son altamente eficaces, que son muy buenas, y que muchas veces lo que vemos, que una vez que el niño transita por ese grupo, por ese espacio adolescente, digamos, después ya no necesita o genera las propias herramientas. Bueno, dice Francisco que en Brasil también, sé también de Argentina, en muchos lugares, por suerte, la gente que trabaja allí es joven, tiene mucha polenta y mucha fuerza y mucha creatividad, ¿no? Tenemos que ir cerrando. No sé si Rosa quiere decir algo más, si alguien más quiere comentar. Rosa, está silenciada. Abrí el micrófono para ir despidiéndonos. Posso dizer, terminar, não é? Vamos terminar? Está a ouvir? Bom, eu penso que foi muito interessante. É certo que, sobretudo, os comentários eu não consegui apanhar, não é? Mas a Alicia fez, a certa altura, um ponto da situação que me incluiu outra vez na discussão. De facto, mesmo a maneira tão interessante como o Francisco aqui pôs as questões de uma simplicidade que eu chamaria simplismo de análise das coisas versus a sua complexidade. A questão é que o modo simplista como se agarram as coisas a preto e branco são muito pouco dissuasoras, são muito dissuasoras do tal diálogo
E é um diálogo que tem características de uma grande diversidade cultural, política, de condição médica. Portanto, há aqui que fazer, em vez da simplificação daquilo que é complexo, permitir a entrada de condições de uma constelação paradigmática que realmente nos leve a uma espécie de dialética entre consenso e dissensão, no sentido de percebermos, por exemplo, que quando falamos em autismo em abstrato, temos que ter consciência de que os sujeitos autistas são todos eles tão diferentes, tal como, enfim, nas outras situações. Ou seja, eu trabalhei muitos anos com autistas, mas de facto situações extremas em que a parte médica era absolutamente essencial. E depois venho a confrontar mais tarde com situações em que, por ter, ou melhor, era com autistas, com aquele conjunto de características que não dispensariam, não passava para a nossa cabeça dispensar a intervenção médica, né? E nem dos pais, nem nossa, né? Agora, de repente, acontece a partir de certa altura um comportamento, podíamos, enfim, pensar do espectro autista, pronto, é um autista. Ou seja, um autista, a gente não pode, os autistas são todos diferentes. As crianças com as tais necessidades educativas especiais são todas diferentes entre elas. Aqueles que acham que as não têm, são todos diferentes entre eles. Ou seja, há aqui o problema da simplificação e da abstração dos conceitos para uma discussão que precisa de outra coisa, precisa da consciência da complexidade envolvida e deixar esse simplismo do tal preto e branco. Nós estamos face a situações de crianças que neste momento estão a ser medicadas, como há bocadinho tentei dizer, não sei se me expliquei bem, mas porque tendo problemas pedagógicos, problemas do foro educativo, do foro da escolarização, por uma quantidade de razões e de problemas que se cruzam e que podíamos aqui ficar uma semana a falar deles, mas justamente porque a escola não sabe o que fazer com eles. E não são, de que eu estou a falar, não estou a falar dessas crianças autistas com quem, crianças e adolescentes autistas com quem trabalhei, que aí nem sequer se pode pôr as coisas em termos de resposta pedagógica. De facto, foram situações muito extremas e, felizmente, há tão poucos, a percentagem de crianças nessa situação é
tão pequena, felizmente. Agora, estender isso a sei lá, quantas vezes há a incapacidade da escola para responder educativamente a problemas escolares, então isso corta esse diálogo dialético, corta a coisa boa que é essa tensão entre o consenso e a dissensão, exatamente para se encontrar algum caminho. É só isto. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por habernos movido, ayudado a mover las neuronas en este espacio.